Dios les bendiga. Esta gente no almorzó. Dios les bendiga. Amén. Bienvenidos a Iglesia de Fe, una iglesia donde somos relación. Y si lo digo al revés, no somos religión, somos. Amén, amén. Están como hojillas. Dios me les bendiga a todos. Mi nombre es el pastor Giancarlo Petit. Para los que no me conocen, sean todos bienvenidos a su iglesia. Una iglesia que es para ustedes. Es su casa, es su sitio de reunirse cada domingo donde estamos con la presencia de nuestro Señor. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Y cuando digo primera vez, no contamos la semana pasada porque yo no vine. Entonces también levanten la mano los que vinieron la semana pasada por primera vez. ¿Quién viene por primera vez? Bienvenidos mis hermanos, los papás de Lian. Estamos orando por Lian. En el nombre del Señor se va a sanar y todo va a salir bien. Bienvenidos sean a nuestra iglesia. Un aplauso a los hermanos que nos visitan. Los hermanos por acá, Dios me les bendiga. Están esperando eso, Dios me les bendiga. Papá, ya te puedo decir feliz día a los padres. Voy a aprovechar para dar feliz día a los padres, pero ahorita seguimos por aquí. Por aquí el de gorra de William, W. ¿Ese de W de William? No. ¿De dónde? De White Sox. De las Águilas del Zulia. Perfecto. Hey, Dios te bendiga. Bienvenido. W de las Águilas del Zulia. Bienvenido. ¿Quién más nos visita por allá? Está escondido. Hey, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Bienvenido. Bienvenido a nuestra iglesia. ¿Quién más nos visita por primera vez? Aquí, José. José, Dios te bendiga. Viniste la semana pasada, pero bienvenido, José. Llegó cortando rabo y oreja. La señora, Dios te bendiga. Dios te bendiga. La muchacha, Dios te bendiga. La niña, Dios te bendiga, mami. Bienvenidos a tu iglesia. Hermano, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenido a nuestra iglesia. Sé que viniste la semana pasada, te vi por foto, pero yo no estaba aquí, así que no cuenta. ¿Quién más nos visita por primera vez? Bueno, a todos sean toditos bienvenidos a nuestra iglesia. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. De verdad que para nosotros es un placer, es un orgullo poder estar con ustedes, poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Quiero pedirle a los papás que nos visitan el día de hoy que se pongan de pie, por favor. A los papás, hermanos, ponete de pie porque ya eso está hecho, por favor. Eso está hecho, ya eso no es de vuelta atrás. A los papás, ¿están todos de pie? Mujeres, por favor, denmele un aplauso a los papás. Feliz Día del Padre, hermano. Feliz Día del Padre. Gracias a todos los papás de fe, que son hombres guerreros. Hombres que, mire, se paran todos los días a las 5 de la mañana para trabajar. Bien, bueno, vamos a llevar la palabra que el Señor le dio a mi hermano. Quiero llamar a mi hermano, líder de nuestra iglesia, Elías Herrero, para el cual pido un aplauso. Elías Herrera. Elías es un líder de nuestra iglesia, es el que se encarga de la educación cristiana, bautismo, todo lo que tiene que ver con la educación cristiana. Y Elías hoy va a llevarnos la palabra, así que estoy muy contento por eso, hermano. Gracias al Señor por tu vida y vamos a orar por ti para que podamos entonces llevar la palabra del Señor. Padre, te doy gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre, por la vida de mi hermano Elías, Señor. Padre, gracias por su disposición de servirte, Padre, por su corazón humilde, Señor, a llevar tu palabra. Yo quiero pedirte, Padre, que hoy tu Espíritu Santo, Señor, tome control totalmente de su cuerpo, de sus sentidos, Señor, de su mente, Padre. Que toda palabra que salga de su boca, Señor, sea por unción tuya, porque tú le dijiste, Señor, y que nada, Padre, pueda él decir desde su carne. Que todo lo diga por el Espíritu, Señor. Pon en su mente las ideas, Señor. Recuerda lo que quieres recordar y que esa palabra, Señor, que va a soltar el día de hoy, sea como esa espada, Padre, que rompe toda cadena y todo yugo. Yo te lo pongo en tus manos, Señor, sabiendo por fe de que tú vas a hacer la obra en él. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Un aplauso a Cristo. Quiero dar las gracias a Pastor Giancarlo por darme la oportunidad de llevar la palabra el día de hoy y a todo el liderazgo de Iglesia de Fe, porque sé que aquí en esto es una iglesia bendecida, que se predica la palabra de Dios. Y vamos al día de hoy a desarrollar toda nuestra enseñanza en torno al Día del Padre. Quiero felicitar a todos los padres que nos acompañan el día de hoy. Un fuerte aplauso para esos padres maravillosos, ¿no? Y hemos titulado la enseñanza del día de hoy, El Padre que siempre soñé. Me recuerdo cuando era niño que veía a mi papá como un superhéroe. Todos, cuando somos niños, hemos visto a nuestros padres como unos superhéroes, ¿sí o no? El que todo lo puede. Tremendo. Eso era, yo pensaba que mi papá todo lo podía.
Y definitivamente cuando somos niños los vemos así, porque amamos a nuestros padres. Pero quiero resaltar algo que escuché esta semana y dice así: el destino y futuro de una nación, reside en el desempeño de los padres. Es sumamente importante lo que nosotros estamos haciendo en nuestras familias. No somos un accidente. No fue que nos sacamos bien las cuentas y llegó un hijo. Porque si creemos que Dios tiene el control de todo, tiene el control de cada persona que viene a esta tierra. Por lo tanto, si por alguna situación ni siquiera fuimos programados, planeados, en el plan de Dios sí estaba que tú y yo naciéramos. Amén. ¿Quién le da un aplauso a Cristo por eso? Por lo tanto, el camino por donde se conduce un padre, en esas mismas huellas, en esa misma senda, transitará el destino y la vida de cada hijo. Por eso es tan importante resaltar la función de un padre. La función de un padre es muy, muy importante. Aunado a que daremos cuenta a Dios, seamos creyentes o no. Llegaré al día, creamos o no, que estaremos frente a la presencia de Dios y nos pedirán cuenta por nuestras acciones como padre. El padre que siempre soñé. Ahora, es importantísimo la función del padre, pero quiero comentarle unas estadísticas que revisándolas esta semana, de verdad, me entristecieron muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que somos niños y tenemos el padre que soñamos, parece que esa realidad está divorciada. Y ya lo vamos a ver. En esta nación donde vivimos, alrededor de 25 millones de niños viven en hogares sin padre. Fuente, Diario ABC. 25 millones de jóvenes o niños viven en hogares sin padre. Esos niños sueñan con un padre, pero un padre que no está. Porque es que al pasar el tiempo, cada día se ha venido deteriorando la función del masculino en nuestra sociedad. Cuando empezamos a escuchar esto que género fluido y todas estas cosas raras que suenan, lo que hay un objetivo bien enfocado en destruir la masculinidad. Y estamos nosotros como fuente, como iglesia, como reserva moral de nuestra sociedad para levantar la función del padre. Pero no porque lo decimos nosotros, sino con nuestras acciones y con nuestros ejemplos. Quiero compartir unas pequeñas estadísticas para que vean lo importante de la paternidad. El 80% de los adolescentes en hospitales psiquiátricos provienen de familias sin padre. El 43% de los jóvenes en prisión crecieron en hogares sin padre. El 63% de los suicidios de jóvenes, hogares sin padre. 85% de los jóvenes con desórdenes de conducta, hogares sin padre. 80% de las violaciones protagonizadas por jóvenes que crecieron sin la ausencia de un padre. 71% de abandono escolar en secundaria, hogares sin padre. 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación, hogares sin padre. 70% de jóvenes internados en reformatorios crecieron sin padre. Pero escuchamos, por lo menos en mi país, escuchamos, madre solo hay una, padre es cualquiera. ¿Quién escuchó eso? El Señor reprenda al diablo, porque eso definitivamente no es así. Y tenemos el país que tenemos y tenemos la sociedad que tenemos por falta de padre, porque es una responsabilidad nuestra como padre. El camino, el futuro de nuestra nación está en nosotros y no es endosable. Si bien es cierto que hacemos este trabajo colegiadamente con las madres, con nuestras esposas, es importantísimo, primordial, la función de un padre. Ahora, estas estadísticas no son para desalentar. Sabemos que aquí en Iglesia de Fe pues hay padres que son una bendición y que nosotros estamos aquí para estudiar esto, pero para impactar una sociedad queriendo hacer de nuestro país o nuestros países un país mejor, un país mejor.
Ahora, quiero mostrar bíblicamente una porción de la Biblia que está en Segunda de Reyes, capítulo 21. Específicamente habla de un rey llamado Manasés. La Biblia dice que Manasés fue el peor rey de Israel. El peor, así mismo lo dice la Biblia, fue el peor rey de Israel. Dice, como Manasés, rey de Judá, ha practicado estas repugnantes ceremonias, se ha conducido peor que los amorreos, es decir, que los no creyentes, que precedieron, haciendo lo que los israelitas pequen con los ídolos que él hizo. Así dice el Señor, Dios de Israel, voy a enviar tal desgracia a Jerusalén y Judá, que a todo el que lo oiga le quedará retumbando los oídos. Va a ser algo terrible. Y es que este hombre era un idólatra. Y es importante resaltar que las creencias tuyas, papá, las creencias que tú tienes, son las creencias en las cuales tu hijo crecerá. Por lo tanto, es importantísimo lo que crees, tus convicciones, tus valores, porque eso se está reflejando en una y muchas más generaciones. Nuestra fe, todo eso se está reflejando. Dice el 18 que Manasés murió y fue sepultado en el palacio, en el jardín de Usa, y que su hijo Amón lo sucedió. Amón tenía 22 años cuando llegó al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre, Mesulemet, hija de Jarús, oriunda de Jotba. Amón hizo lo que ofende al Señor. ¿Cómo? Como lo había hecho su padre Manasés. Esto nos demuestra que nuestros hijos van detrás de nosotros copiando nuestros modelos. Y es tan importante, decíamos en mi país, de tal palo, tal astilla. O sea, 2 goticas de agua. Lo hizo su papá y el hijo lo repitió. Ahora, podría ser una interesantísima pregunta. ¿A dónde llegarán nuestros hijos? Si yo me pregunto, ¿a dónde van a llegar nuestros hijos? Bueno, vete tú hoy y donde tú estás parado hoy, ahí van a llegar tus hijos. Y si no hay un cambio en tu vida, te aseguro que tus hijos llegarán a donde tú estás hoy. Y quién sabe si peor. Pido aquí a la gente de audiovisuales que ponga un video que quisiera mostrar en este momento, por favor. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? ¿Pero qué te pasa? ¡Estás muy lento! ¡Lárgate a tu pueblo! ¡Lárgate a tu pueblo! ¡Tú no quieres conocer las cosas! ¡Vas a ver! ¡Qué porquería! Tenemos las 2 caras de la moneda. Tenemos los malos ejemplos y los buenos ejemplos. La pregunta es, ¿qué ejemplo le quieres dar tú? ¿Qué ejemplo le estamos dando nosotros a nuestros hijos? Ahora, ¿todo está perdido? Claro que no. Claro que no. Tenemos oportunidades para cambiar esto. Y le preguntaba a nuestro Señor Jesucristo, papi, dame un padre que podamos mostrar a la congregación, un ejemplo a seguir en la Biblia. Y Jesús me dijo, te voy a dar un ejemplo. ¿Quién fue mi ejemplo en la tierra?
mi padre terrenal, mi padre adoptivo, diríamos uno. José, el marido de María. Este es el ejemplo, o uno de los ejemplos que tenemos en el día de hoy. Dice, voy a comenzar la parte de estudio bíblico en Mateo 1, del 18 al 21. Yo voy a leer, voy a parafrasear la historia, pero les dejo en las pantallas para que, si quieren ahondar, seguir la escritura, pueden usar la pantalla. Dice que María estaba comprometida para casarse, pero antes de la boda, María salió embarazada por medio del Espíritu Santo, mientras todavía era virgen. Tremendo paquete. Porque María está embarazada, va a hablar con José y le dice, José, estoy embarazada. Y yo me imagino que ese hombre se quedaría, Dios mío, ¿y de quién? Sería la primera pregunta. Porque eso pasó una sola vez, que una mujer quedó en estado concebida mediante el Espíritu Santo. No es que cada semana aparece otra mujer que dice, oye, yo salí embarazada también por el Espíritu Santo. Eso ocurrió una sola vez. Y yo me imagino a este hombre, wow, tremendamente turbado, preocupado, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Ahora, la Biblia dice que José era un hombre justo. La Biblia dice que este era un hombre justo. Y yo me imagino, dice así la Biblia, que era un hombre justo y que no quería avergonzarla, sino que quiso romper el compromiso en privado. Yo me imagino a un hombre justo, entendiendo por un hombre justo, un hombre que le da el justo valor, el correcto valor a cada cosa, viviendo semejante injusticia. Porque este hombre estaría dudando, pero ¿cómo que tú quedaste embarazada del Espíritu Santo? Sería preguntas. Yo no sé si ustedes se la harían, yo me la haría. Definitivamente yo me la haría. Porque es un milagro, rompe con todo lo natural, ¿no? Pero este hombre está viviendo esa aparente injusticia y está pensando en ella porque él amaba a María y no quería avergonzarla. Y el darle carta de divorcio, ¿qué significaba? En la cultura hebrea, darle carta de divorcio por adulterio es sentenciar a muerte a esa mujer. La iban a apedrear hasta que muriera. Y con ello moría también el Salvador del mundo. Por lo cual, esta era la situación que se estaba viviendo. Dice la Biblia que, considerando hacer esto, un ángel se le apareció en sueño y le dijo, no tengas miedo de recibir a María. El hijo que lleva fue concebido por el Espíritu Santo. Tendrás un hijo y lo llamarás Jesús y salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando veo esto, donde él dice considerando, estaba José pensando. Y esto me hace pensar en José como un hombre prudente, un hombre que se toma tiempo para meditar las cosas, que no reacciona impulsivamente. Quizás me pasa esto a mí y yo digo, no, vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Impulsivamente. Porque a veces somos así, a veces se levanta la carne. Pero José era un hombre prudente y meditó el asunto, lo cual le dio la oportunidad a Dios para que Dios obrara en su vida y enviara a este ángel en sueño y le dijera lo que estaba pasando, que corroborara lo que ya María le había dicho. Entonces vemos aquí dos cualidades, un hombre justo, una maravillosa característica para un padre que nuestros hijos sueñan, pero también vemos un hombre prudente, ese hombre que funda su casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Cuando José se despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado. Tomó a María por esposa y no tuvo intimidad con ella hasta que nació su hijo. Es decir, que vemos aquí que José también no solamente era justo, no solamente era prudente, era obediente. Porque es que la obediencia es una bendición. La obediencia trae bendición. Y así como la obediencia trae bendición, la desobediencia trae consecuencias, incluso maldiciones. Entonces es bien importante, como decíamos en estos días, no hace falta saberse la Biblia. Con que usted se sepa un versículo y lo ponga en práctica, ya está siendo obediente. Obviamente, si sabe más, mucho mejor. Pasamos a Lucas 2 del 1 al 7. Dice que pasó el tiempo y vino el tiempo del censo. Y se fueron a Belén y llegaron a Belén y nació el Salvador. Recordemos que Belén estaba llena, todos los hoteles. No había Airbnb, no había hotel, no había motel, no había casa de amigos. Por lo cual llegó José y preparó un establo. Yo no me imagino en los tiempos de ahora que no podamos llegar al hospital, al San Vincent, no sé, al Eskenazi, y tengamos que poner a nuestras esposas a dar a luz en un establo. Tremendo.
Tremendo. A mi amor, no, mejor la floresta. Ahora, tuvo que él preparar un espacio para su esposa, lo cual me habla de que José era un hombre que garantizó la protección de su familia. Fue obediente porque había un censo ordenado ¿por quién? Por las autoridades romanas. Y él se desplazó aún con su mujer embarazada, con estado avanzado de embarazo. Fue obediente a las autoridades. Ya no solamente obedece a Dios, también obedece a las autoridades. Pero también garantizó el cuidado de su esposa y posteriormente para que diera luz sin problemas. Dice en Lucas 2, del 21 al 22, dice el Evangelio de Lucas, que al octavo día fue circuncidado, presentado el niño en el templo y que llegado el tiempo rendieron una ofrenda de purificación. Lo que me hace también ver que es un hombre que es obediente a sus convicciones de fe. No es que un día dice, bueno, hoy sí me congrego. ¿Me bautizo o no me bautizo? No, bautizo a mis muchachos, ¿para qué? Es igual, total, ya la salvación la tengo. No, este era un hombre que al octavo día cumplió lo que exigía sus convicciones de fe. Y me pregunto, hombres que están esta tarde, ¿estamos siendo obedientes a nuestras convicciones de fe? A lo que nuestro Señor Jesucristo llama. Dice Lucas 2, del 41 al 47. Perdón, Mateo 2, del 13 al 15, que se fueron a Egipto y vino un ángel y le dijo que agarrara a su familia y vete a Egipto y espera allí hasta que yo te avise de la muerte de Herodes. Luego de la muerte de Herodes regresaron a Israel. Nuevamente vemos a un hombre obediente, escucha la voz de Dios y actúa. Y no tan solo eso, sigue protegiendo a su familia. Y en Lucas 2, del 41 al 47, dice la Biblia que cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Y cuando tenía 12 años se perdió por 3 días y que estuvo allí escuchando y haciendo preguntas. Y que todo lo que escuchaba, los que le escuchaban, se quedaban maravillados de su entendimiento y sus respuestas. Ahora, las cosas que respondía Jesús, Dios tenía el Espíritu Santo, pero ¿dónde las aprendió? ¿Dónde las vio? ¿Quiénes fueron sus maestros de escuela dominical? ¿Quiénes le enseñaron los primeros pasos en la ley de Dios? Dice la palabra que instruye al niño en su camino, Proverbios 22:6, y aún de viejo no se apartará de él. Por lo cual, vemos en José y vemos en María unos padres que están instruyendo a un niño que ya tiene 12 años, que va a ser el Salvador del mundo, que tiene un tremendo propósito, pero que están allí metiéndole en esa cabecita de ese que está creciendo todo lo que necesita saber. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. Pero es que no es menos importante el propósito que tú y yo tenemos o que nuestros hijos tienen. Por lo cual estamos llamados a ser como ese José que estaba allí trabajando en Jesús para que llevarlo a cumplir esa meta. Dice finalmente en el capítulo 2 de Lucas 41 al 47 que luego de haber encontrado a Jesús ellos regresaron a Nazaret y que Jesús vivió en obediencia con ellos. En obediencia con ellos. O sea, José se había ganado ese respeto y esa obediencia del Salvador del mundo. Tremendo, ¿no? Y que Jesús crecía en sabiduría, estatura a favor de Dios y de la gente. Es decir, que esta obra que estaba en proceso a través del Espíritu Santo, a través del Padre Celestial, también contó con el apoyo de unos padres terrenales seleccionados por Dios mismo, como tú y como yo, para nuestros hijos, para hacer que ese Salvador del mundo cumpliera su propósito, creciera, pero que también nuestros hijos crezcan y lleguen a ser esos hombres y mujeres que Dios formó con un motivo. Ahora, podemos encontrar, parafraseando un poco, ciertas características de José: justo, prudente, obediente a Dios, a sus convicciones, a las autoridades civiles, protector, proveedor. Y una de las cosas que me llama más la atención, porque en muchos personajes en la Biblia se muestra lo bueno y lo malo. ¿Sí o no? Wow, en José, yo en la Biblia, seguro tenía cosas malas, pero la Biblia no las dijo. Es decir, que a Dios, si hubo algún detalle en la vida de José, a Dios lo pasó por alto. Dijo, esto no es lo que yo quiero transmitir. Este hombre que yo escogí para que fuera el padre terrenal de mi Hijo Jesucristo en la tierra, es un hombre sin tacha. Ojalá Dios pueda decir lo mismo de nosotros algún día. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, José, por ese amén.
Entonces vemos un padre criando a un hijo con intención. Porque es que debemos criar a nuestros hijos intencionalmente. Todo lo que hagamos en nuestras casas con nuestros hijos debe tener una intención, debe tener un objetivo, debe tener un enfoque hacia dónde queremos llegar. No podemos criar a nuestros hijos como vaya viniendo, vamos viendo. Ahí vamos resolviendo en el camino. Eso es improvisación. Tenemos que criar a nuestros hijos con enfoque. Ahora bien, José está bien, ¿cierto? Está aprobado. Una marquita así de un check, marca. Pero vamos a llevar esto a otro nivel. ¿Les parece? A iglesia lo llevamos a otro nivel. Amén. Porque no todos tuvimos la bendición de tener un papá como José. Gloria a Dios por Jesús. Pero no todos tuvimos esa bendición de tener un papá como José. Dice Juan 1:12, dice, pero todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Y cuántos hijos de Dios hay en esta casa? ¿Cuántos hijos de Dios? No escucho los amén. ¿Cuántos hijos de Dios? Amén. Entonces, vamos ahora a ver ciertas características de nuestro Padre Celestial, que es también nuestro Padre. Tenemos nuestro Padre terrenal, pero también tenemos nuestro Padre Celestial. Y qué belleza cuando Dios se presenta como Padre. Porque te digo algo, la mejor manera que nosotros podemos ver a Dios es como Padre. Porque un padre cuida, protege, ayuda, instruye, aconseja, exhorta, a veces jala las orejas. Y es una relación maravillosa poder relacionarnos, valga la redundancia, con nuestro Padre Celestial, con Dios como nuestro Padre Celestial. Ahora, para ser ese Padre que nuestros hijos sueñan, busque la oración del Padre Nuestro. Porque en el Padre Nuestro Jesús está mencionando, está describiendo a su Padre. Y comienza más o menos así. Esto lo encontramos en Mateo, en el Evangelio de Mateo 6. Y dice así, Padre nuestro que estás en el cielo. Así comienza, ¿verdad? Qué belleza. Padre nuestro que estás en el cielo. Y esto habla de un Padre Celestial que está. Si yo hablo del verbo estar, habla de presencia, de permanencia, de que está allí. No hay ausencia, es todo lo contrario, la ausencia está presente. Es decir, que es omnisciente, que es omnipotente, omnipresente. Y quizás nosotros no tenemos esas cualidades, no podemos ser omnipresente, ojalá, omnipotente y omnipresente, pero menos mal que no, porque imagínate los desastres que haríamos, ¿no? Terrible. Pero sí estamos llamados a estar. Estamos llamados a estar, a que nuestra presencia se sienta en nuestros hogares. Y aun cuando tuviste que separarte, aunque tuviste por cosas de la vida, no vives físicamente con tu hijo, no quiere decir que tiene que estar ausente. Hay cantidad inmensa de padres separados donde tienen un un papá presente en la crianza de sus hijos. Y yo creo que ese es un gran llamado en este momento. Y no estar presente a través de gritos, aunque de vez en cuando hace falta un grito, una jaladita de oreja, un cocorroncito, ¿no? Hace falta. Pero más bien la llamada es la presencia a estar allí. Que tu hijo sepa que te tiene, que cuenta contigo, que hay cercanía, que hay relación, que tu Padre está allí. Dice después que sea siempre santo tu nombre. Sabemos que nuestro Padre Celestial es santo, que es apartado de todo mal, apartado de toda iniquidad. Pero ¿de qué santidad nos está hablando nosotros? Bueno, está hablando de que nosotros, como dice 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15, dice que sed santos porque yo soy santo. Dios Padre, a través de su Espíritu Santo, nos está llamando a la santidad. ¿Y qué es la santidad para nosotros? Estar apartados para Dios. Nosotros no pertenecemos a otros dioses. Nosotros estamos separados para un Dios, nuestro Padre Celestial. Pero a su vez, nuestros hogares están apartados para ese Dios en el cual creemos. Y es sumamente importante entender el término de la santidad. Estamos claros con eso, a quién adoramos, a quién servimos. No, hoy vamos a pedirle a Dios, no, pero mañana, no sé, a cualquier otra cosa. No, tenemos que estar claros, estamos apartados para ese Dios. Y nuestro hogar está apartado para Dios. Dice, que tu reino venga pronto. Y todos anhelamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando por Él.
Pero a su vez me pregunto, ¿qué es reino? Un reino es un territorio donde una autoridad ejerce, un gobernante ejerce una autoridad. Y me pregunto, ¿quién ejerce esa autoridad en tu casa? ¿Es Jesucristo el que ejerce esa autoridad en tu casa? ¿Eres tú el sacerdote que guía su casa siguiendo lo que Jesucristo dice? Es una buena pregunta. O tú gobiernas tu casa como quieres, porque esa es mi casa. Y yo en mi casa hago lo que quiero. Entonces, es interesante ver a nuestra casa como un reino, pero que esa autoridad en ese reino sea ejercida por nuestro Señor Jesucristo. Dice que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Cuando nos referimos a la voluntad, es la capacidad de tomar decisiones. Y le pedimos todos los días, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. ¿No pedimos eso? Sí lo pedimos. Es parte de nuestra oración rutinaria y cotidiana. Todos los días le decimos, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Y decimos, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí o no? Evangélico que se respeta dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿no? Amén. Pero me pregunto, la voluntad que yo estoy ejerciendo, las acciones que estoy tomando yo en mi casa, ¿están alineadas? Así como dice que tu voluntad o que mis decisiones en la tierra sean como en el cielo. ¿Están conectadas esas decisiones con lo que Dios quiere para tu vida, para tu hogar, para el mío? Son reflexiones. Hoy vamos a salir reflexivos de esta enseñanza. Hagamos de nuestros hogares un pedacito de cielo. Ese reino, ese pedazo del reino de Dios que Dios nos ha entregado en este tiempo, hagámoslo que sea un pedacito de cielo aquí en la tierra. Y que lo que opere en nuestros hogares sea la voluntad de Dios, ejercida a través de nosotros, los padres. Dice, danos hoy el alimento que necesitamos. Alimento. No solamente alimentos de las carnitas, la parrilla, la picaña, el ribeye. No. El pollito, la paella, Alex. No. El alimento primero comienza con el alimento espiritual. El alimento espiritual que nosotros recibimos primeramente de Dios a través de su palabra. Pero también me pregunto, ¿qué alimento, o sea, qué está comiendo, qué está pastando nuestros hijos? ¿Qué alimento espiritual estamos dando a nuestros hijos? ¿Oramos con nuestros hijos? Cuando nuestros hijos tienen un problema, ¿buscamos la Biblia para ver cómo resolver ese problema? ¿O sencillamente lo que se nos pase por la cabeza? Lo que diga el influencer de Instagram. Es que yo vi un post que decía tal y cual cosa, entonces voy a hacer eso. O estoy orando, leyendo la palabra y ver qué es lo mejor que puedo hacer con base a la palabra. Pero también habla de alimentos de la provisión del hogar. Porque es responsabilidad, papá, que me escucha, y yo, Elías Ramón, que estoy aquí hablando, de la responsabilidad de la provisión de nuestra casa recae sobre nosotros. Y dice hoy, es decir, que es algo de día a día. Dice la palabra de Dios que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Así mismo lo dice la palabra. Por lo cual, nosotros tenemos que estar llamados a proveer para nuestra casa. Es una función, es una obligación proveer para nuestras casas. Dice, perdona nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan. Nos levantamos cada mañana y estrenamos misericordia. Dice la palabra de Dios que nuevas son cada mañana sus misericordias. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y es una maravilla. Yo creo que de las características de Dios, de las cualidades de Dios, la misericordia para mí es una de las que yo más amo. ¿Por qué? Porque la misericordia habla de que yo estaba condenado y Dios me perdonó. Por lo cual yo digo, wow, gracias Señor porque me perdonó. Y esto habla del perdón entre nosotros. El perdón entre padres y hijos. Y esto va para los hijos. Porque somos padres, somos hijos también. Nosotros los hijos somos muy dados y a ser muy duros con nuestros padres. ¿Sí o no? Los enjuiciamos de una manera tan dura que a veces es fuerte
cuando juzgamos a nuestros padres. Este es mi primer año que yo no hago mi llamada rutinaria a mi papá. Mi papá murió el 10 de enero. Y esta mañana cuando me levanté, pensé y dije, wow, primer año que yo no voy a al menos llamarlo o para decirle feliz día al Padre. Se siente vacío, se siente duro esto. Y yo le doy las gracias a Dios porque en mi caso personal pude restaurar mi relación con mi papá. Mi papá es un hombre que tenía un tema de una adicción al alcohol. Y por mucho tiempo eso fue algo que nos separó porque me desagradaba verlo en la condición que estaba. Fue fuerte. Y gracias porque solo fue por la misericordia de Dios que en mi mente yo aparté de eso y empecé a ver las cosas buenas de Él y lo que Él había hecho en mi vida. Y los viajes que hicimos muchísimas veces por Venezuela, por muchos lugares. Y empecé a encontrar más cosas buenas que las malas que yo estaba viendo. Y yo le doy las gracias a Dios por eso, porque pude sanar esa relación. A veces nos enfocamos en pequeños detalles de nuestros padres y obviamos un montón de cualidades hermosas que ellos tienen. Y yo te invito hoy a los hijos que sea un buen día para reconciliarnos con nuestros padres. Y si no tuviste chance porque ya partió, no importa, reconcilia tu corazón. Perdónalo y perdónate también a ti mismo, porque a veces no nos perdonamos nosotros. Estamos llamados a hacer misericordia, a aplicar la misericordia entre nosotros. Es un buen tiempo para el perdón. No permitas que cedamos a las tentaciones, sino rescátanos del maligno. Nosotros estamos llamados, nuestro Padre Celestial, a través del Espíritu Santo, nos alerta de las tentaciones. Y a través de Jesucristo venció el maligno. Pero nosotros como padres estamos llamados a cuidar lo que se ve en casa, lo que se escucha, lo que se dice, lo que se hace en casa. Es nuestra responsabilidad porque por allí se mete. Son las pequeñas zorras que te van dañando tu hogar. Y entonces entran las tentaciones por todo eso que estamos dejando, estamos filtrando pasar. Pero a su vez, a través de nuestro Señor Jesucristo, podemos vencer al maligno, venciendo esas tentaciones y venciendo todas las acechanzas de Satanás sobre nuestros hogares. Ahora, tomando a José y tomando a nuestro Padre Celestial, yo saqué 7 características, si me lo pueden poner en la pizarra, 7 características del Padre soñado. 1, está presente. El Padre que nuestros hijos sueñan quiere que esté ahí, que cuando ellos se levanten, a la hora que sea, en la madrugada, su papá está ahí. Él cuenta con él. Bueno, no vive en casa. Bueno, lo llamo y me atiende. Está presente, que es prudente, que piensa, que se toma tiempo para hacer las cosas, que es sabio, que es obediente. ¿Obediente a quién? A Dios primeramente, a sus convicciones, a su moral, a su fe. Aprovecha como mi hermana que está tomando nota, tome nota, tómale foto, llévese eso para que lo practiquemos y hagamos de este país un mejor país. Que sea santo, apartado para Dios y que su hogar sea santo también apartado para Dios. Que ejerza la autoridad con justicia, tomando como referente la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Que provea y proteja. La manera como un hombre expresa su amor a su familia es a través de la protección y la provisión. Cuando un hijo se siente protegido y proveído, camina bien ese muchacho. Basta que no reciba esto y tenemos hijos inseguros por la vida. Por eso es que es tan fuerte cuando un hijo se crea sin padre, porque son hombres inseguros, que les cuesta tomar decisiones. ¿Por qué les cuesta tomar decisiones? Porque no tuvieron la figura de ese hombre haciendo lo que tenía que hacer. Y finalmente, misericordioso, que ponga en práctica el perdón. Yo quisiera hablarles de un hombre como a manera de cierre de esta enseñanza. Quisiera hablarles de un hombre que tuvo una vida no fácil, pero ese hombre nació en un hogar normal y corriente y sus padres, más o menos como a la edad de 15 años, cuando ese hombre tenía 15 años, sus padres se separaron. Quiero hacer notar de que sus padres se separaron,
pero los padres de sus padres también se divorciaron, pero los padres de él se divorciaron y los padres de los padres de los padres también se divorciaron. Por lo cual, muy bien, un tema generacional. Y aun cuando en aquellos tiempos era mal visto el divorcio, las 4 generaciones anteriores de ese hombre habían ocurrido divorcios. Y los hermanos de ese hombre, excepto uno, todos están divorciados. O todos se han divorciado. Por lo cual el divorcio pareciera que es como un seguro. Por si no funciona, lo activo. Y eso hay que acabarlo. Definitivamente eso hay que acabarlo. O sea, yo creo en el nombre de Jesús que el último divorcio en mi generación fue el mío. Yo creo que no debe haber más divorcios de mi generación en adelante. ¿Y quiénes creemos eso? Amén. Por ahí por el año 96 este hombre se casó con una excelente mujer. Para el 97 nació su primera hija, la cual ese hombre ama muchísimo, su primera hija. La situación en el matrimonio no iba bien y eso a finales del año 2000 la pareja se separó y llegó al divorcio. Así, después, ese padre, aún estando separado, nunca se alejó de su hija. Siempre estaba allí presente. Los fines de semana buscaba a la hija para pasear con ella. Las vacaciones eran juntos. Iba a las actividades escolares del colegio, el acto cultural, el fin de año, las diversas actividades que hacía su colegio en el pueblo. En fin, para el año 2003 ese hombre se casa de nuevo y forma una nueva familia. Y su hija se hace parte de esa familia. En el año 2005 nace su segundo hijo. Todo transcurría normal, fines de semana juntos, vacaciones, todo chévere. Una familia normal, tradicional, allí avanzando. En el año 2010, ese hombre entregó su vida a Cristo y en su iglesia hacían una guía que se llamaba Los 7 Pasos de Libertad en Cristo. Y uno de ellos establecía el perdón, el paso del perdón, el más difícil, por cierto. Y ese hombre fue a la casa de su ex esposa y le pidió perdón por todo lo malo que había hecho. Y le dijo, perdóname. Y a partir de ese tiempo, progresivamente, la relación con su hija, que no era mala, fue de buena a mejor. En el año 2014, esa familia tiene que irse a otro país, tiene que emigrar a otra nación. Y su hija mayor se une a ellos en el año 2015. Ese mismo año, su hija mayor tiene un encuentro personal con Cristo. Y es tocada por el Espíritu Santo. Y le dice a su padre que ella quiere perdonarlo. Quiere perdonarlo por haberla abandonado. Quiere perdonarla por haber abandonado a su mamá. Porque muchas veces se levantó en las noches y quería ir donde su padre y su padre no estaba allí. Pero el padre creía que todo estaba bien. Y el padre se preguntaba, ¿qué está pasando? Yo lo hice bien. Yo estaba pendiente. El padre estaba pendiente de su hija. ¿Qué pasó aquí? Pues lo que sentía la niña era un vacío, una ausencia de padre. En el año 2016, la madre de esa chica, la ex esposa de este hombre, tiene que emigrar al país donde ya vivía el hombre, de la historia de esta tarde. Y hubo procesos fuertes en esa familia. Pero ese hombre con su esposa estaban apoyando ahora a la ex esposa y a su esposo en esos procesos. Hoy en día los años han pasado y esos procesos que son solo de Dios hicieron que esas dos familias se integraran. Ahora los años nuevos son juntos, los cumpleaños se celebran en conjunto, los triunfos y las tristezas también se viven en conjunto. Y por eso yo les digo, iglesia, que sí se puede. Ponme la foto, por favor. Ese hombre del que le estoy hablando soy yo. Y esa foto fue en la puerta de esta iglesia. Cuando la mamá de mi hija y su esposo vinieron por primera vez a Indianápolis.
vinieron a esta misma iglesia, a Iglesia de Fe. Y yo les quiero decir, hermanos, que sí se puede. Y que Dios restaura los corazones. Y Dios está en el presente y cuando tú le dices, arregla mi familia, Dios va al pasado, arregla lo que se hizo mal, restaura y viene al presente y le dice, vamos pues muchachos, vamos para adelante. Porque hay un propósito hermoso para cada familia que Dios ha creado. Esto no es juego, hermano. La familia no es juego. Ser papá no es juego. Es algo a lo que Dios nos ha llamado y es algo sumamente importante. Te pregunto, ¿quieres ser el padre que tus hijos sueñan? Es una interrogante. Te dejo que te vayas con ese mensaje. Recuerda, presencia, prudencia, obediencia, santidad, ejercer la autoridad con justicia, proveer, proteger a tu familia y misericordia. Vamos a ponernos de pie y voy a invitar a mi pastor para que podamos orar. Quédate aquí conmigo, vamos a orar. Tocaste mi corazón porque dijiste algo al principio de la prédica, que siempre los padres somos menospreciados. Los padres en nuestros países, más que todo. Yo siempre escuchaba a mi mamá que decía, yo soy tu madre porque te parí. Padre cualquiera puede ser, cuando estaba brava con papi, ¿no? Pero después cuando se contentaba no me decía eso. Pero sí, siempre los padres fuimos menospreciados. Y de verdad que la figura paterna es tan importante. Hombres que están en este sitio, que tienen hijos, de verdad que yo también soy divorciado. Yo sí no hice las cosas tan bien como tú. No, de verdad que yo lo reconozco. Yo me divorcié y yo me desligué un poquito de mi hija. Pasaron unos años y después quise reparar eso que hice, como que, y no era cristiano en ese momento, quise reparar eso que había hecho mal. Y aquí está mi hija ahorita. Amén. Se casó hace poquito, aquí está, gracias a Dios, está conmigo. Porque el Señor tuvo misericordia de mí. Y hoy también tengo muy buena relación con su mamá, gracias a Dios. Y mi esposa que está aquí también tiene muy buena relación. Pero yo entendí una vez que mi papá cometió muchísimos errores. Y yo entendí que yo no iba a cometer los mismos errores. O sea, es aprender. Es aprender de los errores nuestros. Yo le decía esta mañana en un devocional que tenía con los líderes. Le decía, a veces nuestros papás no tuvieron el conocimiento, no tenían la información, no tenían los estudios, la conciencia que tenemos nosotros en estos momentos. Y realmente es cuestión de aprender, desechar lo malo y hacerlo mejor con nuestros hijos. ¿Sabes qué bonito? Que tu hijo cuando tenga cierta edad diga, ese que vaya es mi papá. Amén. Ese que vaya es mi papá. Llegaría a quinto grado, pero ese es mi papá. Llegaría a segundo grado, pero ese es mi papá. Y con orgullo, que cuando llegues a una edad, vean a ver en qué asilo te van a dejar. ¿Por qué? Porque no te soportan. Entonces, nosotros como papás tenemos que decidir también qué tipo de papás queremos ser. ¿Somos papás que pisoteamos a los hijos o somos papás que estamos ahí para apoyar a los hijos? Yo quiero pedirte hoy que estás aquí, si me acompaña el grupo Alabanza, quiero pedirte, voy a orar por los padres, pero antes de que oremos por los padres, Elías, yo quiero que tú cierres tus ojos ahí, porque todos los que estamos aquí tenemos un papá, todos tenemos un papá. Todos tenemos un papá. Jesús fue el único que tenía a Dios, pero de resto todos los que estamos aquí tenemos un papá. Y yo sé que muchos que están aquí tienen cosas guardadas, resentimientos en contra de los papás. Yo sé que muchos aquí, su papá fue malo, les hizo daño, los abandonó, quizás no los quiso. Y has crecido en tu vida, en tu corazón, llenándolo cada día de eso. No me quiso mi padre, me abandonó. ¿Qué le hice yo a ese Señor para que me abandonara? Pero tú sabes que si tú no sueltas eso, el que va cargando eso eres tú. El que va cargando eso eres tú. Y quieras o no, se lo vas a traspasar a tu hijo. Quieras o no, se lo vas a traspasar a tu familia. Quieras o no, eso va a afectar a tu familia. ¿Qué te parece si hoy perdonamos
a ese padre. ¿Qué te parece si hoy lo perdonamos? Hey, no importa lo que hizo. Vamos a perdonar a ese padre. Porque por mucho mal que te pudo haber hecho tu padre, Dios, que es el Padre que siempre soñé, sí lo está haciendo bien. Amén. ¿O no? Amén. Sí lo está haciendo bien. Porque cuando tu padre te hirió, Dios te restauró. Amén. Cuando tu padre te dejó de querer, Dios te quiso más. Amén. Cuando tu padre te abandonó, ahí estaba Dios con tu madre, ayudándola con todo, con la comida, con la ropita. ¿Cuántos hemos tenido madres que son madre y padre? ¿Cuántos? Pero no quiere decir que no haya un padre ahí. Hay mucha gente que tiene muchísimos años que no ve a su padre. ¿Te has preguntado alguna vez si ese padre se arrepintió? ¿Te has preguntado si alguna vez en el hecho de muerte ese padre dijo: yo lo hice muy mal con ese hijo que tengo 20 años que no lo veo? ¿Dónde estará mi hijo? Y se arrepintió en ese momento y hoy está en el cielo. Y cuando llegué te lo vas a conseguir y vas a decir: ¿a quién le pagaste vos para estar aquí? No le pagó a nadie, fue que se arrepintió en el momento. Entonces dice la palabra de que si tú no perdonas, Dios no te perdona. Entonces tú tienes que perdonar para que Dios te pueda perdonar a ti. Porque si tu padre cometió errores, tú también has cometido errores con los tuyos, con tus hijos. Porque todos cometemos errores con los hijos. Todos, ninguno, cuando tenemos nuestros hijos, ninguno nos da un manual para ser papá. Todos empezamos a ser papá así. Nos dicen: aquí está el muchacho y dale para adelante. Y uno empieza con lo que medio uno aprendió de su padre a tratar de ponerlo en práctica. A mí me daban 2 correazos, yo pienso que los correazos funcionan. A mí me hacían esto y yo pienso que esto funciona. Y a medida que vais conociendo el amor de Dios, te das cuenta de lo que realmente funciona, que es el amor, que es la misericordia, que es estar ahí, pase lo que pase. Entonces yo quiero ahorita pedirte, si es tu deseo, porque eso tiene que ser algo que sea genuino tuyo. Yo no te lo puedo imponer. Yo no te lo puedo imponer, pero yo quiero que ahí donde tú estás, cierres tus ojos y perdones a tu padre. Hey, si queréis llevar la milla extra y lo queréis llamar esta tarde, eso sería maravilloso. Va a quedar asombrado. Pero si ya murió, ya partió, todavía lo puedes hacer. Cierra tus ojos, ¿dónde estás? Y dile a Dios, Padre, que te dé la fuerza para perdonar a ese padre que te hizo daño. Señor, hoy te doy gracias por esta palabra. Gracias, papá, porque hoy nos hablaste al corazón, Señor. Gracias, Padre, porque este día del Padre va a ser el último día del Padre que lo voy a pasar disgustado con mi papá. Hoy, Padre, estés donde estés, te perdono. Te perdono desde el corazón por todo lo que hiciste o lo que dejaste de hacer. Te perdono por haberme abandonado. Te perdono por haberme golpeado. Te perdono por haberme herido. Te perdono porque tuviste hijos fuera del matrimonio. Te perdono porque golpeaste a mi madre. Te perdono cada vez que llegaste borracho a la casa. Te perdono cada vez que quise hablarte y no me escuchaste. Pero también te quiero pedir perdón. Padre, donde quiera que estés, hoy te quiero pedir perdón porque he estado molesto contigo todos estos años. Hoy te quiero pedir perdón porque he desperdiciado 15, 20, 10 años de amargura en mi corazón, de orgullo en contra de ti. Yo no sé, Padre, qué te motivó a tratarme así. No lo sé. No lo sé qué te motivó a irte un día y no volver más. Pero yo hoy te digo, encontré el amor en Cristo Jesús. Amén.
Hoy te digo, encontré el amor verdadero en un Dios que me ama. Y porque ese Dios me ama, descubrí lo que es el verdadero amor de Padre. Por eso te perdono. Por eso te digo, perdóname. Por eso te digo, donde quiera que estés, te amo. Te amo porque me trajiste a esta tierra. Te amo porque fuiste el hombre que escogió Dios para traerme a esta tierra. Si no hubiese sido por ese Padre que hoy estás perdonando, no tuvieras la familia que tienes, no estuvieras en este país, no estuvieras esos hijos. Ese hombre, malo o bueno, fue el que Dios escogió en tu vida. Y yo quiero pedirte que ese Padre vea en ti un testimonio viviente. Si hay algo que yo le pido al Señor de regalo a mi Padre, y hoy seguro que me está viendo, papá, feliz día a los padres, te amo. Doy gracias a Dios porque estás vivo. Doy gloria al Padre porque fuiste mi Padre, con errores. Pero el mayor regalo que yo le pido a mi Padre Celestial es que tú conozcas a Cristo. Es que tú llegues a los pies de Cristo, porque realmente es cuando vas a conocer el amor verdadero, el amor sin mancha, el amor incondicional. Hoy, Señor Jesús, te entrego esto en mi corazón. Quítame, quítame, Señor. Espíritu Santo de Dios, ministra a todos mis hermanos. Quita todo rencor, quita todo que no te agrade, Señor. Todo resentimiento sale en el nombre de Jesús. Hoy el perdón llegó a tu vida. Hoy la reconciliación llegó a tu vida. Hoy estás una llamada de ser la persona más feliz de este sitio. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor. Vamos a orar para terminar por el día de hoy, este día de bendición. Levante su mano. Padre, Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Padre, por tu mensaje. Gracias, Señor, por este maravilloso día que creaste para nosotros, Señor. Hoy, Padre, hemos reído, llorado, hemos perdonado, Señor. Salimos de este sitio con el perdón. Salimos de este sitio, Señor, libres de carga. Salimos de este sitio con las ganas de hacer las cosas bien para ti. Por eso te pido, Padre, que seas tú, Señor, guiando a cada persona que hoy te conoció, a cada familia que hoy decidió, Señor, entregarse a ti, que puedas guiarla tú de la mano, Padre, en cada paso. Te pido, Señor, por esa persona que no tiene trabajo, que seas tú dándole. Te pido por la persona enferma, que seas tú sanando, Señor. Te pido por ese matrimonio en problema, que seas tú restaurando, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, por esta semana que comienza el día de hoy, que mis hermanos puedan recordar la palabra en el transcurso de la semana. Y que seas tú, Señor, llevándolos, cuidándolos y protegiendo a cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, la iglesia dice amén, amén, amén. Nos vemos el próximo domingo.